Durante A House, este crimen fue considerado un caso cerrado. Había un culpable, había una sentencia y había una historia oficial, hasta que alguien vio un detalle que no debería estar ahí. Este no es un video sobre un crimen, es sobre cómo una sola grieta puede derrumbar toda una verdad. Esto es Vórtice, donde los casos no terminan. El crimen ocurrió en el año X y la investigación fue rápida, demasiado rápida. En menos de X semanas, el caso estaba resuelto. La sociedad respiró tranquila. El culpable había sido capturado. La justicia había prevalecido. Era una historia limpia, una narrativa que tranquilizaba a la comunidad. Había un villano, una víctima y una resolución. Todos los periódicos contaron la misma historia. La policía dio sus conferencias de prensa y el sistema judicial cerró el expediente. Se sentía como el final de un capítulo oscuro. La familia de la víctima pudo empezar su duelo y la ciudad pudo seguir adelante, confiando en que el sistema funcionaba. Pero debajo de esa tranquilidad, una mentira estaba a punto de pudrirse. Nadie sospechaba que la verdad era mucho más complicada y que la rapidez de la justicia escondía una terrible negligencia. La historia oficial, esa que todos aceptaron sin dudar, estaba construida sobre cimientos frágiles, a punto de desmoronarse por un detalle que nadie había notado todo incógnito, al menos en apariencia. Las pruebas clave parecían irrefutables. Había una confesión firmada, o quizás el testimonio de un testigo ocular que juró haber visto al sospechoso en la escena del crimen. La evidencia física, aunque no era perfecta, apuntaba en la misma dirección. La policía presentó un móvil claro, una historia coherente, que explicaba por qué y cómo había ocurrido todo. La presión mediática era enorme, la gente exigía respuestas, y las autoridades las entregaron en bandeja de plata. El juicio fue rápido, la defensa pareció débil, y la condena fue inevitable. Todos creyeron la versión oficial porque era fácil de creer. Era la solución más sencilla, la que no dejaba preguntas incómodas. Era mucho más cómodo pensar que un solo individuo era el responsable de todo, en lugar de enfrentar la posibilidad de que algo más profundo estuviera mal. La sociedad necesitaba un monstruo para culpar, y lo encontraron. Y así, el caso se selló, archivado en el olvido colectivo, como una verdad absoluta. Echoes Disputes. Alguien notó algo extraño. Un investigador aficionado, un periodista jubilado, o quizás un familiar que nunca dejó de buscar. Revisando los archivos del caso por centésima vez, sus ojos se detuvieron en un pequeño detalle, una inconsistencia casi invisible, una fecha incorrecta, en un documento crucial, un objeto encontrado en la escena del crimen, que, según los registros de fabricación, ni siquiera existía en esa época, un registro telefónico que había sido sutilmente modificado, o una prueba forense que contradecía directamente otra pieza de evidencia que había sido fundamental para la condena. Era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas perfecto que las autoridades habían armado. Ese detalle no demostraba quién era inocente, demostraba que algo estaba fundamentalmente mal, y esa pequeña grieta, una vez descubierta, empezó a extenderse, amenazando con derribar toda la estructura de la verdad oficial que todos habían aceptado durante tanto tiempo. Era el susurro de una duda que pronto se convertiría en un grito ensordecedor. Esa grieta no era solo un error, era una puerta. Al tirar de ese hilo, el tejido del caso comenzó a deshacerse, revelando un patrón inquietante. La conexión oculta no apuntaba a un nuevo sospechoso, sino a algo mucho más grande: los fallos sistémicos del propio sistema judicial. La prisa por cerrar el caso, alimentada por la presión política y mediática, había llevado a una investigación superficial. Se ignoraron pistas, se descartaron testigos y se forzaron las pruebas para que encajaran en una narrativa preconcebida. Los sesgos humanos jugaron un papel clave. Los investigadores se aferraron a su primer sospechoso, ignorando cualquier evidencia que pudiera contradecir su teoría inicial. La tecnología de la época también tenía sus limitaciones, y lo que se presentó como ciencia infalible hoy se vería como poco más que una conjetura. El problema no era este crimen en particular. El problema era el sistema, que necesitaba cerrarlo a cualquier costo, incluso al de la verdad. Porque cuando la verdad tarda demasiado en llegar, o es demasiado compleja, la sociedad a menudo prefiere una respuesta falsa, pero rápida y sencilla. La justicia se había convertido en un producto que debía entregarse a tiempo, sin importar la calidad. Este caso se convirtió en el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, a la necesidad de certezas por encima de la verdad.
este caso sigue oficialmente cerrado. El culpable condenado sigue cumpliendo su sentencia. Pero ahora sabemos algo inquietante. Sabemos que la verdad oficial se sostiene sobre una mentira, sobre un detalle imposible que fue ignorado o deliberadamente oculto. El sistema no ha reconocido su error. La narrativa no ha cambiado. Pero la duda ya está plantada y nos obliga a hacer una pregunta aterradora. Si este detalle tan evidente pasó desapercibido durante años en un caso tan conocido, ¿en cuántos otros casos nunca lo vimos? ¿Cuántas otras verdades cerradas esconden grietas similares, esperando a que alguien, algún día, las descubra? ¿Cuántas vidas han sido destruidas por la prisa, por el sesgo, por la conveniencia? La respuesta es que no lo sabemos. Y eso es lo más aterrador de todo. Bienvenido a Vórtice.